Que como siempre está los días martes con nosotros aquí en Doble Clic. Bienvenido. Hola Ramón. Oye, bueno, después de la extraordinaria introducción ahí, Javier, sobre el tema de los desastres, si uno ve las cifras, lo que está diciendo, claro, prácticamente en un periodo presidencial, un presidente tiene que enfrentarse en general como a tres Es verdad. desastres, sea, Es pongamos el nombre que impresionante. sea, es bien Sí. impresionante, ya sea temas de aluviones, producto de, qué sé yo, terremotos, en fin. Entonces, el tema del Día Internacional de Reducción de Riesgo de Desastre, efectivamente para Chile es un día que debiese ser muy importante para analizar lo avanzado y también ver también esas brechas. Y si bien es bien interesante lo que se ha avanzado, por ejemplo, en términos de acceso a información, lo que se ha avanzado, por ejemplo, en temas institucionales, con la generación de Senapred, lo que se ha generado también en Chile con respecto a ciertas normas técnicas, sobre todo en zonas costeras, efectivamente tenemos varios desafíos. Tal como se decía en la introducción, Chile es uno de los países más vulnerables, ¿ah? Si uno ve el detalle, porque siempre hablamos de lo vulnerable que es y de que hay 9 principios que define la Convención Marco de las Naciones Unidas y Chile cumple 7 de estos principios, que son, por ejemplo, áreas costeras de baja altura, zonas áridas, zonas de bosques, territorios susceptibles a desastres de origen natural, áreas propensas a sequías, desertificación, zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica, ecosistemas montañosos. Hay solamente dos que no cumple, pero al 100%, que es economía y dependencia de la agricultura, que si bien, claro, Chile tiene otras, pero la agricultura es un motor muy importante, sobre todo en la empleabilidad en Chile. Entonces, si bien su Exactamente. economía no depende de eso, en el punto de vista de la empleabilidad sí lo es. No, y Y afectado también por el tema climático, también tiene una incidencia creciente. así es. Y lo otro es que, claro, Chile no es un país, no es una isla, no es un país insular como otros, pero tiene parte importante de su territorio, es insular. Así es. Y por tanto casi que cumple 9 de los principios definidos en la Convención Marco. Entonces, efectivamente, no es como para que, claro, no dan ganas como de salir de la casa con todo esto, pero efectivamente hay que tomar ese peso, digamos, de entender que Chile es un país muy vulnerable y los cambios que estamos viviendo en temas de calor, lluvia, etcétera, etcétera, son cosas que tenemos que no solo preocuparnos, sino que ocuparnos. Y algunos desafíos, lo hemos conversado en algunos programas, Ramón. Primero, en términos de inversión. Hablamos mucho del tema de la prevención, de lo importante que es, pero uno ve poca inversión pública en estos temas. Nosotros hace un tiempo atrás lanzamos esta plataforma de análisis de inversión pública, donde uno ve que, por ejemplo, solamente de todos los proyectos que se analizan, una plataforma 100% gratuita que puede acceder la gente que nos está escuchando, solamente el 20% de los proyectos en el Banco Integrado Proyecto tienen que ver con temas medioambientales y dentro de ese 20% solo un 6% tiene que ver con proyectos que están asociados a temas de desastres naturales, un 6%, o sea, Muy es poco. muy poco. Y muchas veces tendemos, Ramón, en términos de inversión, a hacer estas distinciones como de proyectos que son para desastres naturales, pero hay muchos parques, muchos proyectos, muchos recursos que se gastan en distintas infraestructuras en Chile que no tienen ese ADN de entender que pueden tener una doble función o que el tema del desastre es algo que tiene que ser parte del proyecto. Es como los parques asociados a temas de cambio climático. Es un tema, un tremendo desafío. Por otro lado, la planificación territorial. Hoy día en Chile son 345 comunas, de las cuales 267 comunas en el fondo tienen planos reguladores. Y dentro de esas 267, solamente 75 definen zonas de riesgo y definen, digamos, una cierta estrategia asociada a temas climáticos. De esos 75, eh, lamentablemente, la mayoría de ellos tienen en promedio una antigüedad de más de 14 años. ¿Desde hace cuánto que estamos hablando del tema de cambio climático, que tenemos estudios, que tenemos nueva data? No es de hace mucho y por lo tanto muchos de estos planos reguladores que si bien definen zonas de riesgo, están totalmente descontextualizados. Desactualizado, Por claro. ejemplo, en el caso de las zonas costeras, donde de estos 345 municipios, cerca de 100 son municipios costeros. Entonces ahí tenemos un desafío y una brecha muy importante si no nos tomamos en serio el tema de la planificación urbana. Por otro lado, Chile, Ramón, lo hemos conversado también, la sociedad civil es muy importante acá. Y uno ve en Japón, en Australia, que hay una sociedad civil, por ponerte algunos ejemplos, muy fuerte en temas de desastres. En Chile es muy poca. Si uno ve el mapa que hizo de sociedad civil la Universidad Católica, que lo va actualizando, solamente un 0,3% de todas las instituciones que fueron catastradas en eso
tienen que ver con temas de desastre. Entonces, ahí hay una brecha gigantesca. Este tema de los desastres no es solamente un rol del Estado, es un rol que también les debe competir a la sociedad civil y debemos involucrarnos. Por otro lado, temas de tecnología, temas de comunicación. ¿Ah? Lo vivimos en el último episodio donde luego de las alertas de tsunami, qué sé yo, hasta gente esquiando en la cordillera le llegaron mensajes, digamos, de alerta. Tenemos que avanzar en eso porque si no perdemos credibilidad en torno a ese tema. Muchos países generan sistemas de alarma frente a temas de olas de calor. Otro gran desafío. Concientización. Súper importante el trabajo de educación. Nosotros tuvimos el año pasado, Ramón, en Valparaíso, en Viña, hicimos una encuesta donde prácticamente el 80% de las personas no reconoce líderes en sus entornos, no ha tenido nueva información de las autoridades y por tanto es un tema que tenemos que tomarnos muy en serio. Y por último también, Ramón, algo que se habla mucho y uno dice, pero ¿qué tiene que ver con esto? El tema de las parcelaciones, el tema de la planificación, no solamente de las ciudades, sino que de las zonas de interfaz entre esta relación entre el campo, la ciudad. El 60% de los incendios en Chile se producen en esas zonas de interfaz. Y hoy día uno ve que los proyectos, por ejemplo, de parcelaciones que están ahí en el Senado, que no han seguido avanzando, es un tremendo retroceso si no hacemos algo con eso. Porque todas estas parcelaciones no tienen ningún criterio urbanístico en términos de acceso, en términos de puntos de acople. O sea, eso en otros países está súper regulado y es muy importante porque justamente si ya sabemos que el 60% de los incendios se produce ahí, sabemos que en esos lugares hay mucha mayor cobertura vegetal y hoy día, por lo tanto, hay muchas familias que con todo el derecho de querer vivir a las afueras de una ciudad están en riesgo de su vida y por lo tanto tenemos que avanzar en torno a definir una planificación y de hecho cambió, antes se llamaba el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ahora se cambió al desarrollo territorial con la esperanza justamente de entender que la planificación no es solamente para las ciudades, sino que del territorio en total. Martín, pero estas dificultades que enfrentamos, especialmente en el tema de la planificación, chocan con la disponibilidad de información o no, o lo que hay, sí, hoy día la tecnología me permite y hay información disponible, valiosa, hay información incluso pública Sí. en donde uno puede visitar y tener más información al respecto. ¿La hay? La hay, de hecho es bien interesante. Senapred armó un visor que se llama Visor Chile Preparado, ¿Ya? justamente que disponibiliza información, digamos, de exposición de la población frente a todo tipo de amenazas volcánicas, incendios, tsunami. Entonces hay una muy buena capa de información. Por otro lado también está un trabajo que se llama el Atlas de Riesgo de Desastre, que fue este trabajo que está haciendo Sigiden, que es un proyecto que está liderado en el fondo por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica y que justamente reúne muchísima información sobre zonas de desastre y zonas obviamente propensas a este tipo de amenaza. Bueno, y hoy día también, Ramón, está en toda la discusión y bastante avanzado la modificación a la planificación urbana en términos generales, donde justamente se está buscando de poder flexibilizar los mecanismos en torno a la planificación urbana, donde, por ejemplo, exista la posibilidad que un plan regulador vigente no tenga necesariamente, Ramón, que entrar a hacerse de nuevo para poder acoger las variables de vulnerabilidad, sino que en paralelo pueda nutrirse y con eso poderse actualizar. Es parte de la discusión que hoy día está justamente del punto de vista legislativo. Mira, lo importante que señalas tú en el sentido de que tal vez tienen poca visibilidad, pero hay muchas organizaciones, muchas instituciones que están trabajando en esto y que tal vez no tienen la cobertura o la presencia Sí. mediática que así se necesita. Doy solamente un ejemplo. Hoy día, porque me había llegado la invitación, lamentablemente por temas laborales no pude concurrir, pero hoy día, 14 de octubre, desde las 8:45, precisamente en el campus Lo Contador de la Universidad Católica, aquí Hoy cerquita día, nuestra, exactamente, está la conferencia. de Ciudades Así Resilientes, es, así que me es. había llegado la invitación justamente de Sigiden para poder ir y escuchar las ponencias. Así que a lo que voy, esto está ocurriendo, se está trabajando en Sí. ello. Da lata un poco que en la política pública, más local, territorial,
toda esta información que sí está disponible Sí. no sea traducida a algo más concreto. Tal cual, hay mucho, como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho, y aquí creo que hay una cosa como muy vocal, oye, que es importante, que resiliencia, pero de nuevo, vámonos a los datos, vamos a las leyes, vamos justamente a estos avances desde el punto de vista de institucionalización, desde el punto de vista de organización del mundo civil, ahí tenemos una brecha gigantesca, y volvemos al punto inicial. Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático a nivel mundial. Entonces, esto realmente es un tema que tenemos que tomarnos muy en serio. Oye, a propósito de organizaciones, hay una organización que se llama Grid Chile, que es muy interesante. Hoy día está, por ejemplo, llevando este tema de la concientización, si esta cuestión no tiene por qué ser una cuestión latera. Armaron hace poco un juego que se llama como Alerta, digamos, Riesgo de Desastre, donde busca que las familias, las personas, a través de una forma más lúdica, comprendan y aprendan y tengan en su ADN justamente cómo tenemos que reaccionar. Creo que en Chile, sobre todo en relación a temas de tsunami, hemos avanzado, en temas de terremotos, hay mucha más cultura frente a incendios forestales, para qué decir, temas erupciones, bueno, hace tiempo y esperemos que no siga ocurriendo a La red, propósito de lo que estabas comentando la anteriormente. red de observación Exactamente, pero volcanológica tenemos funciona. mucha menos Mm. cultura frente a ese tipo de fenómenos, que tal como enumerábamos dentro de estos principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas, son parte de la vulnerabilidad que tenemos en nuestras ciudades, y sobre todo preocuparnos, como comentábamos antes, esas leyes como el tema de las parcelaciones, que uno pensaría que no tienen nada que ver con esto, sí tienen mucho que ver, porque finalmente aquí está la vida de las personas. Muy bien, Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, en este Día Internacional cada 13 de octubre para la reducción del riesgo de desastres, nuestro motivo de conversación en el día de hoy. Que esté muy bien, Martín, ¿eh? Muchas gracias a ustedes también.